Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a un capítulo más. Hoy vamos a hablar de un tema bien polémico, bien difícil, con muchos sentimientos encontrados, el tema del aborto. Uno pensaría que básicamente el aborto es defendido por cierto grupo de personas, pero no metería en ese grupo de personas a los cristianos y mucho menos a los cristianos protestantes. Sin embargo, he encontrado en diferentes páginas de internet y en diferentes foros y en varios lugares personas que justifican el aborto con la Biblia, con la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero mirar cómo son esos argumentos, qué tipo de argumentos utilizan y cómo podemos interpretarlos correctamente con una debida hermenéutica. No matarás es un mandamiento muy claro. Y generalmente para la mayoría de los cristianos el aborto es un homicidio. Están matando no solamente a un ser humano, sino a un niño no nato. Pero aquí es donde vienen las diferentes posiciones y quiero que espere un momentico y escuche muy bien porque es muy interesante. La Alianza Cristiana a favor del aborto sacó en República Dominicana un documento donde esbozaba cuáles eran sus argumentos a favor precisamente del aborto. Varios sacerdotes y pastores de diferentes denominaciones escriben algunos argumentos. Miremos aquí algunos de ellos. En primer lugar, el argumento de la sangre. Utilizan Levítico 17:11 para leer, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, un cigoto que no tiene sangre, pues aún no puede ser considerado una persona, ni un ser humano. Es simplemente un pedacito de carne. Sí está vivo, pero no hay mucha diferencia entre el cigoto y un lunar de esos que salen en algunos lugares indeseables. Entonces, ¿qué más da? No tiene conciencia, no sabe que existe. Podemos acabar con él, porque no tiene sangre. La vida está en la sangre. Es una forma muy facilista de decirlo. La Biblia no quiere decir que solamente los que tienen sangre están vivos. Si así fuera, entonces las plantas no estarían vivas, no tendrían vida. Las plantas tienen clorofila, no sangre. No. A lo que se refiere la escritura en Levítico es que la sangre transmite esa vida, tiene nuestro código genético, la sangre hace parte de nuestra vida. Y básicamente la sangre nos permite seguir vivos. Pero no está diciendo que un ser por no tener sangre no tenga vida. Pero es que aquí es donde va el segundo argumento. El argumento de la respiración. ¿Qué es el argumento de la respiración? Ellos dicen, miren, lo que está vivo es lo que respira. Todo lo que respira alaba al Señor. Miren, cuando Dios hizo a Adán, ¿qué fue lo que Dios hizo? Sopló aliento de vida. ¿Y cuándo está vivo Adán? Cuando respira. Conclusión, ¿qué está vivo? Lo que respira. Y entonces, ¿los cigotos respiran? No hay una persona ahí, no está vivo. ¡Ah! ¡Qué argumentazo! La palabra de Dios no está diciendo que solamente los que respiran están vivos. La palabra respiración, la palabra viento, la palabra aire, ruaj, en hebreo, significa también espíritu, es decir, está vivo lo que tiene el Espíritu de Dios que le concede esa vida. Es persona desde que tenga el Espíritu. ¿Y en qué momento tiene el Espíritu que le da vida? Pues en el momento, creemos los cristianos, de la concepción. Porque ahí ya hay un ser no nato. En el momento en el que el espermatozoide se une con el óvulo, hay la posibilidad de vida. Ya hay una vida humana. Es decir, mientras está el óvulo solo o el espermatozoide solo, pues no hay posibilidad de que se haga un ser humano de uno de ellos dos solos. No existe la más remota posibilidad de que uno de ellos dos solos genere vida. Pero al unirse en ellos dos, es inevitable que se genere la vida de un nuevo ser humano. Para nosotros los cristianos, los seres humanos, somos diferentes a los demás animales. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no estoy hablando de una imagen y semejanza física. Estoy hablando de la imagen y semejanza de Dios real. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Tenemos una capacidad moral. Tenemos la capacidad de razonar y de saber que existimos, como lo hace Dios. Así que nosotros hemos sido hechos conforme a la naturaleza divina. Y cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, pues en ese momento ya hay un ser humano en potencia y en acto. Es decir, es un cigoto en acto, pero un ser humano en potencia.
tiene la potencialidad, la capacidad, con plena libertad natural de convertirse en un nuevo ser humano. Eso es suficiente para decir que no podemos acabar con la vida de él. Y es suficiente para decir que no nos está diciendo la Biblia que simplemente el que respira está vivo. Miren este argumento que utilizan algunos. Dicen, es que en el Antiguo Testamento, hay que aclarar que básicamente ellos siempre utilizan el Antiguo Testamento. Muy rara vez utilizan el Nuevo Testamento para ejemplificar algo de esto. Pero ellos dicen, en el Antiguo Testamento los niños no eran considerados personas. Se justifican en un texto fundamental. Éxodo capítulo 21, verso 22. Dice Éxodo 21, 22 al 23, si algunos riñen y hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin saber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Se justifican en este texto de Éxodo para decir que efectivamente si alguien está en un conflicto y en ese conflicto aparece una mujer y a la mujer le pegan en el vientre y esa mujer aborta, pues tiene que pagar. El marido y el juez acuerdan cuánto tiene que pagar. Pero si la mujer muere, el que le propició la muerte tendrá que morir. Ahí, según ellos, nos demuestra que el nonato no es una persona. Porque si fuera una persona tendría que pagar de la misma manera como matando a la mamá. Entonces ahí no nos está diciendo, mira, ahí nos está comprobando que ese que no ha nacido no es una persona, es persona desde el momento en que nace, antes de nacer no es. Bien, tengo que admitir que es un texto oscuro, no es un texto fácil de interpretar, en eso estamos de acuerdo. Es un texto complicado para la interpretación, y es sobre todo complicado para la interpretación por varias cuestiones. Porque la forma, por ejemplo, que está redactada en la versión Reina Valera, uno no sabe si está hablando de la muerte del niño o de la muerte de la madre. Lo más lógico es pensar que está hablando de la muerte de la madre. Pero para interpretar correctamente este texto tenemos que ir al idioma original. Ahí es donde vamos a mirar la diferencia y lo que realmente significa el texto. La palabra hebrea para abortar es la palabra sakal, la cual aparece en Éxodo 23:6 y Oseas 9:14. Pero no es esa la palabra que aparece en Éxodo 21:22. La palabra ahí es yatza. Yatza no significa literalmente abortar, significa salir. Así que si tradujésemos ese texto literalmente, diría algo un poco diferente. Pero que no sea yo el que traduzca el texto. Los judíos sefarditas hicieron una traducción propia del texto bíblico en 1553, la famosísima Biblia de Ferrara. Y el texto en esta Biblia dice así: si algunos riñen e hirieren a mujer embarazada y la criatura saliere, pero sin haber muerte, serán penados conforme lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Mire, si utilizamos y somos más exactos en la traducción y utilizamos salir, el contexto del texto cambia completamente. Ya nos está diciendo, si el niño viene, si el niño nace en medio de la riña, de la discusión, de la pelea, y no hay muerte, no se muere, tiene que pagar. Pero si el niño se muere, entonces pagará con su vida. Mire, este texto realmente, si lo traducimos literalmente desde el hebreo original, tendremos que darnos cuenta que está hablando todo lo contrario. Está diciendo precisamente que el no nato es una persona. Porque si sale y muere, entonces este hombre tendría que pagar. Algunos otros dicen, Oseas capítulo 9:14 y Oseas 13:16 justifican el aborto. Está diciendo ahí Dios que van a haber abortos. Pero si miramos el contexto realmente de Oseas, estamos viendo cómo lo que está diciendo el Señor es que precisamente por la maldad y el pecado de las personas van a ocurrir estos abortos. Pero no es algo que Dios esté diciendo que tienen que hacer. De hecho, Dios condena y condenó a los amonitas totalmente por haber realizado abortos inducidos. Y no los perdonó precisamente por eso. Mire lo que dice la Biblia. Amós 1:13. Por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo.
porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Mire lo que está diciendo aquí. Está prácticamente diciendo, no les voy a tomar consideración, no les voy a perdonar porque ustedes practicaron esos abortos en Galaad. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. El trato de Jesús con los niños nos demuestra el amor de Dios por los niños de una manera especial, como seres especiales y que deben ser cuidados de una manera especial. Dios nos obsequió, nos prestó la vida, a los adultos y a los niños, a todos. Pero Él es la vida. Dios nos da la vida, dice la Escritura. Pero también Dios nos quita la vida. Dios permite y nos pide cuentas de la vida. Cuando suceden cosas que son voluntad de Dios, no se puede tomar en cuenta como un asesinato. No se puede pensar que es que Dios está matando a... No, Dios está tomando lo que es suyo. La vida es de Él. Él es la vida. Jesús no dijo yo tengo vida. Dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie le podía quitar la vida a Él. Él dice, no es que a mí me estén quitando la vida, sino que yo voluntariamente la estoy entregando. Porque Él es la vida. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Así que cualquier cosa que pase, que Dios permita que pase para que salga la vida de alguien, no tiene una condenación ética o moral, porque Él es el dueño de la vida. Pero nosotros no somos dueños de la vida, ni nuestra, ni de nadie. Y cuando nosotros intervenimos para acabar con la vida de otra persona, es evidentemente un pecado. Si Dios le quita la vida a alguien, es algo de su propiedad. La vida es de Dios. Pero si usted y yo le quitamos la vida a alguien, y más si es un bebé no nato, pues estamos pecando en contra del mandamiento de no matarás. Si usted está viendo este video y usted no es cristiano, usted dirá que soy un fundamentalista que simplemente quiere imponer un punto de vista religioso sobre el derecho que tienen las mujeres a abortar. Y por eso decidí también 5 argumentos racionales. Algunos dicen, primer argumento, y lo vamos a desmontar ni siquiera bíblicamente, solamente con argumentos científicos. Escúcheme bien esto porque va a estar bien interesante. El primer argumento que utilizan es un feto, un no nato antes de los 3 meses no es un niño. Es un grupo de células ahí. No es un niño. Ya hablamos del concepto acto-potencia, un concepto inclusive aristotélico. Es un grupo de células en acto, pero un ser humano en potencia. Ya es en potencia un ser humano. Ahora, bueno, eso es filosóficamente hablando. Pero miremos lo que dice un científico moderno. Laurent Lejeune, médico genetista francés, dijo: así que incluso en un embrión de 1 semana, con esas nuevas técnicas podemos decir ya, él es un hombre o ella es una mujer. Miren lo que está diciendo este genetista. Ya, en un embrión se puede saber si es masculino o femenino. Y si tiene esa característica, y si podemos decir que es un él o es un ella, ¿cómo podemos decir que no es un ser humano? Las mujeres esgrimen el argumento de su cuerpo. Es mi cuerpo, yo tengo autonomía sobre mi cuerpo, nadie puede decirme qué decisión tomar sobre mi cuerpo. Eso es lo que ellas usan, sobre todo los movimientos feministas. Pero seamos honestos, tenemos que diseñar mecanismos de prevención, de planeación familiar, mecanismos donde las mamás, las personas sean responsables con su sexualidad y con su capacidad reproductiva. Debemos más bien enfocarnos en la educación en vez de enfocarnos en matar niños. ¿No creen? Las mujeres mueren por practicar abortos ilegales en lugares que no tienen las condiciones adecuadas para practicarse esos abortos. Mire, algo comprobado. La legalización del aborto no hace que desaparezcan los lugares clandestinos de abortos. Hay unas condiciones, seguramente se reducirán las muertes de algunas mujeres, aumentarán las de algunos bebés. En esto del aborto asistido hay 3 argumentos que generalmente esgrimen para defenderlo. Y en algunos países prohíbe todos los tipos de abortos menos estos 3. El primero de ellos es por violación, por causa de la violación a una mujer. Es algo terrible. Si la violación se hace o si es un incesto, pues es algo terrible, es algo lamentable. La pregunta que nos hacemos aquí es si la respuesta a este pecado y a este mal tan grave como una violación es otro pecado y otro mal tan grave como el asesinato de un niño. Usted no es mujer, no sabe lo que se siente. También hay muchas mujeres que están en contra. Mujeres inclusive que han vivido violaciones. Déjeme darle este dato. El mayor estudio científico hecho hasta la fecha se titula The Sorrow of Sexual Assault and the Joy
of Harling, elaborado por el Dr. David Reardon. El estudio analizó 192 casos de mujeres embarazadas como consecuencia de una violación y 55 casos de personas concebidas por violación. Escuche esto. De las 192 mujeres violadas, 28 lo habían sido por incesto. Ojo, el 69% de esas mujeres entrevistadas decidió dar a luz, el 29% abortó y el 1.5% sufrió un aborto espontáneo. No hay nada que hacer. De las 133 mujeres que optaron por dar a luz, ninguna, escuche esto, es un estudio real, científico, ninguna dijo estar arrepentida. Ninguna dijo que prefería haberlo abortado, ni una. El 80% de ellas expresó felicidad por haber tenido a su hijo. Los sentimientos de la mujer hacia el niño mejoraron durante el embarazo, concluye el estudio. Y ellas aprendieron a reconocer que el niño era tan víctima como ellas, en el caso de la violación. ¿Qué causará más daño, el aborto o la violación en sí misma? Pues mire, de las 56 mujeres que abortaron, solo una dijo no tener ningún remordimiento. 6 de ellas no quisieron hablar del aborto. Una víctima de incesto dijo no estar segura de lo que hizo. 4 afirmaron tener numerosos remordimientos por haber abortado y 44 de esas mujeres se arrepintieron de haber abortado. Y el último dato sobra darlo. De los 55 concebidos por violación, ninguno se arrepintió de que no lo hubieran abortado. Entonces, ese cuento de que la violación va a producir un trauma terrible en la mujer y es que es mejor que aborte, no es muy cierto. De hecho, el aborto puede transformarse en un trauma tan grande y tan grave y mucho mayor y mucho peor para la mujer que la misma violación. Ahora ya no hay una cosa que la atormenta, solo la violación, sino la violación más el aborto. ¿Y qué de los niños con malformaciones genéticas? ¿Qué de los abortos de niños que definitivamente no van a nacer ni a vivir bien? La terminación del embarazo practicada sobre fetos vivos por motivos de riesgo fetal supone el 3% del total de los abortos en España. Acabar con la vida del feto enfermo, discapacitado, diagnosticado antes de nacer es de una extrema crueldad y atenta contra el código deontológico de la profesión médica al acabar deliberadamente con la vida de un ser humano. Eso lo dijo Nicolas Jouvet. Fuente: La Nueva Eugenesia. No todos los científicos tampoco están de acuerdo con esto. Entonces, ¿cómo poder decir que porque ese criatura, ese bebé va a sufrir, no merece vivir? ¿Que acaso la vida no es sufrir también? Como no es usted no tiene capacidad moral para decir eso. ¿Quiénes somos nosotros para decidir por la vida de alguien que no puede decidir? Para terminar, quiero decirles algo. Generalmente cuando algo histórico está por pasar, comienzan a existir estos terribles magnicidios en contra de los niños. Cuando vino Moisés, lo primero que hubo fue la muerte de los niños. Cuando vino Jesús, también Herodes mandó a sacrificar a los niños. Ahora nuestros niños están sufriendo, están siendo asesinados de maneras crueles. Ustedes no se imaginan en mi país las cosas terribles que pasan con los niños todos los días. Y sé que en la mayoría de sus países pasa. Así que, ¿qué es lo que está pasando con nuestros niños? El aborto es algo más de eso. Algo está pasando y eso nos indica que algo está por venir. Necesitamos cuidar, proteger, guardar a nuestros niños desde antes de nacer, porque Él nos conoció desde antes de nacer, porque Él nos amó desde antes de nacer. Entonces les pido el favor que compartan este video a todas las personas posibles. Vamos a compartir estas ideas alrededor del aborto. Estamos en contra rotunda y absolutamente del aborto. No es un principio bíblico. No se puede justificar con la Biblia. No puede uno jugar con las escrituras y justificar algo injustificable como lo hacen muchas personas. Ni siquiera hace parte de la razón. Sigan con nosotros aquí. Recuerden nuestras redes sociales. Gracias por sus mensajes, sus comentarios. Gracias por sus preguntas. Hemos intentado responder las máximas. Hemos intentado responderle a las personas que podemos responderles. Recuerden, nuestro CD, Por Ti Jesús. Está sonando ahora mismo, ese es nuestro CD, Por Ti Jesús. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Ponga ahí en la caja de comentarios su opinión y siga con nosotros en Biblia Libre.